Bueno, estamos sentados ¿En dónde estamos sentados? En el Rincón de Leer, ya lo sabéis, aquí en El Despertador, porque vamos a hablar con Isabel Barceló, chico. Isabel Barceló, que la tuvimos ya aquí hace algún tiempo, con muchos libros, porque ella es escritora, y que ahora ha escrito un libro que se llama Lucrecia Borgia, ¿eh? Y yo la tengo al otro lado de la línea telefónica. Hola, Isabel, ¿qué tal estás? Hola, Miguel, estupendamente. ¿Y tú? Pues muy contento de que hayas vuelto aquí al Despertador. Oye, que esto de que repitáis a mí me llena de orgullo y satisfacción, como diría de mérito. Oye, y a mí oírte con tantísima energía, hijo, porque me contagias. Me contagias esa energía tuya. Oye, pues como dicen ahora, más vale que te contagie la energía que no te contagie el COVID, ¿eh? Que Hombre, por favor. Con estas cosas modernas de las enfermedades, hija mía, ya no sabes. Nada. Ay, qué estrés. Claro. Sin comparación, y además, oye, la ventaja es que me contagias eso y yo ya estoy aquí casi saltando en la silla. Claro. Bueno, más que que estamos después por el de tanto teléfono. muermo. Es verdad. Viene Oye, genial. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Isabel Barceló, chico? Bueno, pues es la señora que está aquí al lado casi dando botes, oyéndote a ti. Y bueno, pues soy una persona que le gusta muchísimo escribir, que me gusta muchísimo recuperar la memoria histórica de las mujeres y digamos, verlas de una manera diferente para que podamos reconocer en ellas pues esos grandes valores que tenemos todas las mujeres y que sin embargo pues mira pasan sigilosamente por la historia porque se habla poco de ellas y a veces desafortunadamente lo poco que se habla es para mal, que es el caso de Lucrecia Borgia. Oye, la última vez que estuviste aquí estuvimos hablando de tu último libro. Te voy a hablar de cabeza, ¿de acuerdo? Tienes todo el derecho del mundo a reñirme. Nada. ¿Era la de Mujeres de Roma, puede ser? Sí, señor, Mujeres de Roma. Heroísmo, intrigas y pasiones. Sí, señora, yo me acuerdo, fíjate, de cabeza me acordaba, que también tengo la cabeza yo por lo mío. Importante, el libro que ahora nos presentas, que es Lucrecia Borgia, es decir, has decidido dejar de hablar de muchas mujeres para centrarte en una solamente, ¿vale? Pues, ¿quién es esta Lucrecia Borgia? Porque muchos piensan, Lucrecia Borgia dice, sí, la chica esta de las rastas que canta. No, esta es otra, esta es mucho más antigua. Sí. ¿Quién era Lucrecia Borgia? Pues mira, Lucrecia Borgia era la hija del Papa Alejandro VI, el Papa valenciano, acuérdate. Sí. Alejandro VI era el cardenal Rodrigo de Borja, que fue nacido en Xàtiva. Y te recordaré no solo a ti, a tus oyentes o a nuestros oyentes sobre todo, que España solo ha dado 2 papas a la Iglesia y los 2 eran valencianos, Calixto III, que era tío de él, que luego sería Alejandro VI. Pues mira, Lucrecia es hija de Alejandro VI y bueno, y fue una, ya te lo anticipo, una grandísima princesa del Renacimiento. Otra cosa es que tú ya sabes que siempre hay gente muy lenguaraz, que los Borgia tenían mucho poder y en Italia y allí no les venía bien un papa que no fuera italiano y bueno, los criticaban, los ponían a caldo, les acusaban de 1000 crímenes cuando allí estaban matando y asesinando a todo el mundo, que es una época de mucha violencia. Y bueno, con la malísima fortuna que ya fue involucrada, vamos a decir así, en una leyenda negra, muy negra, que se forjó en torno a su familia y con la malísima suerte de que en el siglo XIX el escritor Víctor Hugo creó una obra de teatro que tituló Lucrecia Borgia y que enseguida le copió Donizetti e hizo una ópera y ahí pues la trataban pues como una mujer fatal, si es que existe tal cosa, ¿no? Una mujer que arrastraba a los hombres a la perdición, incestuosa, que mataba a sus hijos, bueno, una cosa tremenda más no poder. Pero la mala fortuna es que eso caló tanto en el imaginario popular que hoy Lucrecia Borgia sigue siendo sinónimo de depravación. Ojo. Pero escúchame, que esta señora se casó 3 veces, que eso yo qué sé, ¿no? Que ¿porque se le morían los maridos o por qué? A ver, todo tiene su explicación. Se casó 3 veces, pero en aquella época, hijo mío, se morían muchos señores, sobre todo iban a la guerra, claro. Y muchos señores volvían a casarse también, porque las mujeres morían mucho en los partos. Quiero decir, en una época que
que esta esperanza de vida que nosotros hoy tenemos, aquello ni remotamente, ¿no? Porque los hombres en las guerras, las mujeres en los partos, bueno, y las enfermedades que en aquella época, como comprenderás, eran terribles, las pestes, la malaria, todas esas cosas, pues golpeaban duramente a la población. Entonces ella efectivamente casó 3 veces. Su primer marido era pariente del duque de Milán, y ella casa con él con 13 años. Lo que pasa es que eso fue un matrimonio como muy desafortunado, ¿cómo te diría yo? Desafortunado, porque yo creo que él era un poco un fantoche, si se me permite, sí. si me permites tú que me expreses así, no es muy serio decirlo así. Bueno, tampoco es muy serio el programa, escúchame. Pero deduzco que quien lea este libro pues llegará a la misma conclusión que yo, que era un poco un fantasma y un poco un fantoche. Y finalmente el padre pues quiso deshacer ese matrimonio. Y bueno, y un tribunal eclesiástico pues lo declaró nulo, con el digamos con el argumento que él firmó y aceptó de que el matrimonio no se había consumado, aunque habían estado al menos 7 años casados. Pues. ¿Qué ocurrió en realidad? Nadie lo sabe porque no hubo testigos, ¿me entiendes? Entonces, en la época sí que era costumbre, en las grandes familias, pues se presenciaba, en fin, el momento en que los esposos se iban al lecho y consumaban el matrimonio. Yo, de hecho, aquí en el libro, en una parte que a mí me parece muy simpática, pues transcribo parte de una carta en el que el legado del Papa explica el comportamiento del hermano pequeño de Lucrecia, el Chofré, que era el más pequeño, que tenía 14 años cuando se casa, cómo se había comportado él en el momento de la consumación del matrimonio. Y el legado papal le explica a su corresponsal cómo porque ese niño se casa con la hija del rey de Nápoles. Ojo. Y entonces le dice cómo el rey y él estaban ahí en la cámara y se burlaban de ellos y se reían y se lo pasaban en grande. Bueno, pues para ese matrimonio de Lucrecia no hay testigos, hay testigos, con lo cual, pues si se consumó o no se consumó, pues en fin, nadie lo sabe con certeza. Podemos pensar que sí, pero a saber. Entonces se deshizo ese matrimonio y eso fue, ya tanto como ese matrimonio había sido un matrimonio de verdad, porque él era un hombre que no tenía sangre en las venas y no valía gran cosa y era más bien un traidorzuelo, pues también, en fin, también se deshace el matrimonio y ella no le viene bien porque ella es muy religiosa, ella tiene una sólida formación religiosa, pero en fin, se tiene que conformar. Entonces, pues se contrae otro matrimonio distinto, ¿vale? Uh-huh. En este caso, con un príncipe de Aragón. Ya este marido, despechadísimo el primero, pues se dedica a criticarla y da a entender, no lo dice con estas palabras, pero lo da a entender, que eso es lo peor que hay, porque eso es fuente de maledicencia, da a entender que su padre ha deshecho el matrimonio porque quiere tenerla a su disposición, insinuando que entre padre e hija había una relación incestuosa. ¡Oh, qué feo! Imagínate cómo se tiran sobre eso los enemigos de los Borgia, que los contaban en cantidades importantes, porque una familia valenciana mandando en Roma, pues imagínate, a todos los italianos les venía fatal. Entonces, pues la verdad es que este hombre, pues claro, difunde eso, lo difunden los enemigos y bueno, y eso lo repiten como loros y ahí ya, bueno, la ponen de prostituta para arriba. Pobrecilla. Oye. Pero lo cierto es que, perdona, sí, te iba a decir, no, pero que lo cierto es que ese segundo marido es nieto, hijo natural, sobrino y hermano de reyes de Nápoles. Así es que o en Nápoles se habían vuelto locos, en la Casa Real de Nápoles, o no se creían una palabra de todas esas difamaciones. ¿Me entiendes? Me ha dicho un pajarito, que no sé si sea verdad, que te has leído 700 y pico cartas de Lucrecia, sí, Borgia, para poder escribir el libro. Tal cual. Escucha, escúchame, eso. Voy a decir vamos a ver esto, con mucho respeto lo que te voy a decir, ¿de acuerdo? Pero eres la mujer más envidiada por todos los cotillas de España.
porque vamos, eso es... Pues sí, pero ¿sabes qué te digo? Que si tienen envidia se van a tener que fastidiar una temporadita. Ay. ¿Por qué? Porque todas esas cartas son cartas que se conservan en lo menos más de 20 archivos distintos de todo el mundo. ¿Me entiendes? Están dispersas por ahí. Entonces, el Archivo de Estado de Módena, de donde ella fue duquesa, pues tuvieron la genial idea, la verdad que es muy de agradecer, de ordenar, transcribir todas esas cartas, porque claro, todos eran cartas manuscritas, que eso para leerlo, de hace 500 años, imagínate. Y las han transcrito, han puesto las abreviaturas y tal, y las han publicado todas juntas en un libro, además un libro, una edición crítica con comentarios, explicaciones de quiénes son los destinatarios, en fin, una obra maravillosa y extraordinaria. Ahora bien, las cartas, hijo mío, estaban escritos en el italiano de la época, que no tenía ni normas, con palabras del latín. O sea, que no creo, sinceramente, ahora te lo digo de corazón, sin la broma, no creo que nadie envidie las horas que he tenido que pasar ahí descifrando todas esas cartas, porque es complejo y difícil. Pero oye, me he sentido emocionadísima. Y además, yo que así en los bordes del libro, ¿no? Me iba haciendo anotación de cada carta, porque claro, luego releérselas, claro. Eso es una tarea brutal. Y a veces no lo podía evitar, Miguel, y ponía al lado. Pero qué bonita. Porque es que era muy bonita, Lucrecia. Era muy bonita. Una persona muy, muy afectuosa. Muy afectuosa. Y yo creo que ella era muy seductora, pero no por lo que dicen sus enemigos, sino era seductora porque era una persona muy afable, muy cercana y muy alegre. Era un cascabel. Esta mujer era muy alegre y entonces todo el mundo la quería porque claro, era muy generosa y tenía cosas, en fin, que dices, pero qué bonita eras, hija, sí. Qué bonita. Y luego le dicen las cosas que le dicen. Oye, además el libro que me han dicho también que tiene fotos, que tiene más de 50 fotos, casi 50 fotos ahí de la época, mira, ¿no? Sí, es que sabes qué pasa, que nos pareció que claro, hablar de esta época, yo digo, bueno, es que si pudiéramos poner también alguna foto, sobre todo, por ejemplo, pues hay pinturas, hay medallas que representan pues a todos estos personajes, hay pues unas imágenes del Vaticano, cómo era en su época, porque ella vivió en un palacio pegado a la Basílica de San Pedro, la Basílica Antigua, un palacio que ya no existe. Pero me parecía que era interesante pues que pudiéramos tener esas imágenes, ¿no? Porque cuando hablas de alguien y poder ver más o menos el aspecto que tenía, o qué aspecto, ¿no? Cómo bailaban, o cómo era el Castel Sant'Angelo, todo eso. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, a diferencia de lo que suele hacerse, que se agrupan en 2 o 3 páginas, lo que hemos hecho ha sido insertarlas en el propio texto, pero de manera que al lector no hace falta poner pie de página, porque el lector ya sabe que la imagen a qué corresponde, ¿me entiendes? Uh-huh. Y luego al final, claro, tenemos un índice donde dice que en la página tal, pues esta imagen es tal cosa. Pero de manera que esas imágenes no entorpecen al lector, porque se da cuenta de quién es, porque están insertadas justo cuando hablamos de cada uno de esos personajes. Entonces, pues resulta muy agradable. También hemos puesto un mapa de la Italia de la época para que se vea también en los territorios que ella gobernó, porque ojo, esta señora primero fue gobernadora de los estados pontificios, lo nunca visto. De 2 estados pontificios. Su padre la dejó por lo menos en 3 ocasiones por periodos breves, pero la dejó como gobernadora del Vaticano. Cuidado, que allí casi que los que recogen la crónica, todo eso casi le da un patatús del disgusto que se pilla, ¿no? No me extraña. Pero ella es que era una mujer gentilísima, ya te digo, amabilísima. Y muy, muy trabajadora. A ella no se le quedaba un papel en la mesa, ¿eh? Ahora, no tomaba decisiones sin pensar, ¿eh? Si necesitaba ella consultar, consultaba. Y ahí recojo una anécdota simpática, pero que da una idea de cómo se manejan ahí.
que la primera vez que su padre la deja ahí en el Vaticano a cargo de los asuntos, menos los de la Iglesia, lo que es eclesiástico, no. Y entonces el padre le dice, mira, pero si necesitas algo, consulta al cardenal de Lisboa, que él te aconsejará. Entonces ella, ante un asunto que le llega, que no nos explican cuál es, en fin, cree que debe reunir a los cardenales y hacer un consistorio para consultarlo, y habla con este señor a ver qué le parece, qué opina él, y aquel, pues que era un señor ya muy anciano, le dice, bueno, a ver, si hacemos eso, pues hay que reunir a los cardenales, uno de ellos tiene que tomar nota para ver lo que se debate en esa reunión, los votos, y ella dice, no hace falta, no hace falta un secretario, y dice, no hace falta, que yo sé escribir muy bien. Y aquel le responde, ¿dónde está tu pluma? Porque en italiano se dice penna, significa pluma y pene. Ojo. Y entonces, claro, ella se echa a reír. Es que entonces se hablaban con más libertad. Entonces ella se echa a reír porque lo que le está diciendo el cardenal es decir, mira, tú como no eres hombre, por mucho que sepas escribir, no vas a poder ser nunca cardenal, ¿no? Claro, no puedes hacer esa función. No tienes pluma. Bueno, y por lo visto se rieron a mandíbula batiente los dos. Isabel Barceló, chico, Lucrecia Borgia, que muchísimas gracias por haber estado aquí en El Despertador, que ha sido como siempre un placer tenerte aquí, que recomendamos a todo el mundo que compre el libro para que sepa, pues eso, la historia de esta mujer y que de esta mujer que es, claro. que es Isabel, no, de esta mujer que es Lucrecia. No, claro. A mí que no me compren, claro, que yo no estoy en venta el libro. Correcto, el libro. Y que te esperamos aquí en El Despertador para cuando saques tu próximo libro. Hombre, con eso cuento ya. A lo mejor soy yo la que te despierto a ti, fíjate, con la próxima obra. Un abrazo grande, Isabel. Un abrazo, Miguel. Adiós.